HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Está en todo el mundo y lo acepta. Sobresale muy bien en ambientes difíciles, áridos y sin mucha agua. Está ahí, pero no siempre se nombra. Crece con el tiempo, con la perseverancia y con la seguridad de que 1 metro no es suficiente para medir su fortaleza. Le gusta la autonomía, escoger sus propios caminos. En Colombia va de Tabio a Bogotá y de Bogotá a Tabio. Se apodera poco a poco de los espacios. Convierte casas, patios y restaurantes en su propio ecosistema. Así es la naturaleza de la amistad, la naturaleza de un matorral. Un matorral que transforma los sueños de la música y la filosofía en libros, que echa raíces en las voces y vivencias del mundo, y espera, paciente, la llegada de nuevos lectores. Un matorral que se hizo más fuerte en la pandemia, que se nutre de poesía, narrativa y ciencias sociales. Este es un matorral que habita en lugares de confianza y comprensión. Bienvenidas a la búsqueda de un espacio en el mundo de las ideas. Bienvenidos a un camino por la amistad. Bienvenidos a Matorral Librería, una vida posible. Una librería posible, un proyecto cultural que crece, se transforma y se multiplica. Un recorrido entre amigos que solo puede hacerse en colectivo. Este es un proyecto de ellos, para ustedes. Ellos que son César Hernández y Andrés Archila. Ellos que serán los encargados de guiar la ruta de Matorral Librería. Andrés dice que César estudió música, que es un ser humano, que habla con las personas y que ofrece libros. También dice que César quiere ser mejor y que es el mundo. Y Andrés cuenta que él estudió música y filosofía, que suele ser un ser humano y que mira a las personas. Asegura que empaca libros, que quiere ser mejor y que contempla el mundo. Andrés, César, bienvenidos a Cartografías Editoriales. Gracias por aceptar la invitación. Hola María Elvira, muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias María Elvira. Bueno, dicen que tú hiciste las descripciones de ustedes. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, de los roles y de cómo harías la descripción entonces de la librería, que también sé que es bastante poética y que se une muy bien con la relación del mundo, la librería y ustedes. Sí, nos gusta pensar en la librería como otro ser humano. Un amigo más. Sí. Bueno, ¿y cómo es ese amigo entonces? Dice exactamente que estudió todo, es una librería, recibe a las personas, ofrece tragos de café y de cerveza, quiere ser mejor y acepta el mundo. Pues lo que es transversal a los tres es que queremos ser mejores. Sí, ¿no? sí, Eso la búsqueda por ser mejor. Exacto. Bueno, cuéntenme entonces cómo se relaciona y cuál sería el proyecto de viaje de la librería, César, si quieren ser mejor. O sea, ¿qué eran antes? Antes éramos nada, éramos simplemente 2 personas que se conocían y eran amigos pues desde hace más de casi 10 años o tal vez más. Y nos conocimos en la universidad y después, como hay muchos intentos fallidos en el mundo laboral, cortos y fallidos, terminamos encontrándonos. Andrés me llama un día, me dice, compremos un taxi. Y yo le digo, no, montemos una librería. Y terminamos, pues, digamos que estuve de acuerdo conmigo y empezamos como este proyecto ambos, primero mirando qué había, primero entendiendo
digamos, el ecosistema, pues, de lo que podíamos ver de librerías y cómo funcionaban las librerías independientes. Y de ahí pasamos a evaluarnos nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué podemos nosotros brindar? O qué queremos de estas librerías y qué no queremos para tener nuestro propio proyecto. ¿Y cuáles eran entonces esas cosas que querían y que no querían? Queríamos un espacio, digamos que eso era muy claro, que fuera muy cordial con quien fuera, fuese quien fuese que fuera. Entonces, por ejemplo, la selección musical y como la disposición del espacio fuese muy agradable, muy de un encuentro inmediato con quien lo habita y con quien está ahí. Entonces creo que ese fue como el primer punto con el que tomamos una decisión, digamos, como de, no sé si tomar distancia, pero sí intentar identificarnos de alguna manera pues con lo que es Matorral hoy en día. Es como un espacio para estar. Ok, y Andrés, ¿qué no querías tú? Pues no queríamos que fuera un espacio como para iniciados, un poco, como donde la gente se sintiera un poco tensa. Ok. Que nos parecía que solía pasar eso en algunos ambientes. Como que no te sientes bienvenido al espacio de la librería, sí, como muy erudito. Exacto, como muy erudito, como que igual siento que, o sea, en general ha cambiado un montón. Como que todas las librerías se han relajado bastante. Se han relajado mucho, sí. Porque yo ahora que voy a las demás librerías también como que todas ponen, no sé, como una música más tranquila. Antes uno iba a una librería y sonaba o música clásica o jazz. Pues al menos como que se ha ampliado el repertorio musical, sí, aceptado en librerías. Sí, ponen mucha salsa. Mucha salsa, sí. La salsa está de moda en el mundo cultural, sí, también sí, es verdad. Sí. Y hablemos del nombre, ¿por qué Matorral? Pues en realidad se nos ocurrió como, nos parecía una palabra muy sonora, como que sonaba muy bien. De pronto después sí ya vino como una conceptualización a partir del nombre, que quedó plasmado un poco en el logo de Matorral, que es como una planta. El logo es una planta que comienza a crecer como de entre las grietas de unos ladrillos. Entonces, pues, que es un poco lo que de pronto puede ser una librería hoy en día. Levántate del suelo y dale cara a tu dolor. No dejes que una pena te haga trizas el corazón. Hoy vamos de viaje por Matorral. Vamos no solo por Matorral, sino con Matorral porque la consideramos una persona, ¿no? Que va cambiando, que se ha transformado y de hecho que queremos descubrir hoy. O sea, la misión sería esa. Y en ese descubrimiento oímos salsa, que ya sabemos que es lo que se está oyendo en librerías hoy en día, pero me interesa saber si vamos en algún medio de transporte específico. A pie, vamos a pie. Vamos a pie. Con zapatos cómodos. Antes de preguntarles por las distancias que exige recorrer Matorral a pie, quiero hacer una reflexión muy importante en este programa y son los proyectos que empiezan en la universidad. Acá han estado otros invitados como Víctor Malumián de Godot, Enrique Redel de Impedimenta y Manuel Borrás de Pretextos. Todos esos proyectos surgieron en la universidad, surgieron en las afinidades que uno comparte en la universidad, lo mismo que ocurrió con ustedes. Me interesa que nos cuenten cómo fue esa amistad, porque está entre la música y después hay como una pequeña diserción hacia la filosofía y se vuelven a encontrar un poco frustrados con lo que ofrecía el mundo laboral. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso y por qué sienten que tiene sentido retomar todo lo que ocurre en la universidad y llevarlo al mundo práctico del trabajo? Pues a mí se me ocurrió como llamar a César, porque sabía que, digamos, que se lo iba a tomar de manera poco seria, pero que igual que igual las cosas se iban a poner en marcha, ¿no? Que ese es como
siento que es una cosa que se necesita, porque a veces si uno se la toma con mucha seriedad y de pronto no termina pasando, pero si uno se lo toma así como de una manera tranquila y simplemente como poniéndonos ya a caminar en el asunto, pues puede salir mejor, que eso fue lo que pasó. Sí, en última sí. Y al mismo tiempo Andrés pues tiene ese deseo de que sea serio, Ok. pero también que no sea serio. Entonces se lo toma muy en serio, pero no en serio. O sea, Entonces, que sea lo eso es- suficientemente serio para que no se quede en una conversación de polas o de tintos, como, ay, algún día deberíamos hacer un proyecto, Sí. pero no tan serio que les quite el sueño, o ya les quita el sueño. Sí, nos quita el sueño. Bueno. Nos quita mucho el sueño. Bueno, y en esas trasnochadas ustedes nos proponen que además de no vamos a dormir, nos vamos a ir caminando a Tabio, porque Sí. Matorral tiene 2 sedes. Entonces es una librería que empezó hace, ¿cuánto? 3 años. 3 años y ya tiene 2 sedes en 2 partes diferentes de Colombia. Cuéntenos un poco cómo fue eso, cómo empezó el proyecto chiquito y ahora con 2 sedes, y qué pasó en la pandemia también. Cuando nosotros abrimos en una librería muy pequeña, que estaba en la misma casa donde hoy se encuentra, digamos, en el mismo predio, solo que estábamos solo Andrés y yo trabajando en ese momento. Cuando llega la pandemia, con miedo, pues, que sentimos por lo que podría llegar a pasar, creo que a todo el mundo le sucedió algo similar, decidimos apostarle a las redes sociales y fue donde, digamos, se transformó la librería como positivamente y tuvo un cambio, digamos, de aceptación del público y como con una llegada masiva, sobre todo virtual en ese momento. Ya después, al año siguiente, que fue el año pasado, nos pasamos a la nueva sede, digamos, que es en la misma casa, pero en la parte de atrás. Y eso también tuvo otro giro nuevo, digamos que tuvo otra transformación. Y fue lo que ayudó, digamos, que la librería subiera como en su nivel, digamos, de acogida del público y como su recepción. Y digamos que esa recepción ayudó a que nos contactaran de Tabio. Ok. Y nos dijeron que querían montar, digamos, como que les gustaría que montáramos una librería allá, en un restaurante, que es donde se encuentra ahora, que es Mirris, de comida colombiana. Y nosotros, pues, así como, básicamente como decidimos montar la primera sede, decidimos montar la segunda, que fue diciendo, pues fuimos, vimos el espacio y dijimos, sí, hagámoslo. A los 2 o 3 meses, bueno, en noviembre del año pasado ya estaba abierta esa sede. Entonces fue como pues súper rápido, así como abrimos la primera sede tal cual, o sea, casi sin pensarlo. Por eso siento que es como muy de andar a pie, Nos o muy hubiéramos errante. ido en taxi, ¿no? Era como más acertado. También nos podíamos ir en taxi. Con un pero- taxi lleno de moho alrededor y que haya crecido. Pero siento que no te permite tanto como ir, ¿no? Como que ir a pie te permite coger un camino que no sabías que ibas a coger. En el taxi como que prácticamente el taxista ya Es sabe el que para te dónde dice va. pa' dónde va. Exacto. Bajo la lluvia inclemente de una noche sin luceros, va un pescador que no siente porque es más grande su anhelo. Amaneceré con pescado. Hoy vamos en una ruta posible, una vida posible, porque muchas veces nos dicen crear librerías es un camino de la muerte. Trabajar en el mundo cultural, el de la música o el de las ideas, si lo pensamos como en filosofía y otras carreras, va a ser terrible. Pero este es un ejemplo de una vida posible, la vida de Matorral, ¿verdad? Entonces, empecemos por sus secretos, que es básicamente lo que está en la maleta de Matorral, que ha sido fundamental, quieranlo o no, así haya sido consciente o inconsciente, que ha sido fundamental para que el proyecto tenga vida y se mantenga. Yo ahí quisiera primero echar algunas cosas y ustedes si quieren me van diciendo por qué lo sacarían o por qué no lo sacarían. Lo primero, que ya lo hemos visto, es la música, ¿no? Ustedes se han esforzado no solo en poner una música en el espacio y generar este espacio, sino que además tienen listas de reproducción en Spotify y les gusta contarlo. Entonces uno de uno dice, bueno, a ver, ¿qué está haciendo Matorral hoy o qué tiene Matorral hoy para recomendar?
Y lo otro que me gustaría echar, que es una experiencia muy personal, es que cuando uno va al matorral de Teusaquillo, no al de Tabio, que seguramente pasará lo mismo en el de Tabio, pero acá es mucho más claro, es la vegetación que hay afuera, ¿no? A ustedes los rodean dos árboles muy típicos de la infancia de la gente que nació en Bogotá, un breo y un árbol de feijoas, ¿no? Eso es, hay algo ahí, o sea, yo llego ahí y digo como esto me huele a mi colegio y me huele a mi infancia, que yo vivía muy cerca de ahí. Entonces, bueno, ¿cómo ven eso ustedes, la relación de la naturaleza, este espacio, y qué otra cosa, y vámonos a lo más técnico, incluyendo Excel, ha sido fundamental para que Matorral tenga vida? Pues ha sido fundamental, sí, lo que tú dices, digamos, del espacio en el que estamos, pues habernos encontrado con ese espacio. De pronto si hubiéramos montado la librería en otro lugar de la ciudad, quién sabe si hubiera tenido la misma acogida. Probablemente no. Como que es un encadenamiento también de muchos golpes de suerte, ¿no? Sí. Que lo que pasa es que la suerte pues se atrae como, es decir, si uno no hace las cosas bien, pues probablemente no atraiga tanta suerte que si trata, digamos, de trabajar pues como en un camino concreto y claro. Entonces, cosas que echaría en esta maleta, sí, echaría un portátil solo con Excel. Ok, sí, claro. Sí. Sin duda alguna. Que es lo que nos pone serios y tal vez nos permite dormir, ¿no? Sí, exacto. Sí, digamos que la organización, o sea, ser muy ordenado es fundamental, porque pues la persona que monta una librería usualmente no es una persona que, no sé, que haya estudiado administración de empresas sino pues que es una persona que no tiene ni idea como del mundo de las empresas, pues, y de cómo funcionan, no sé, de cómo llevar una contabilidad básica, en fin. Entonces todo esto toca irlo aprendiendo y la única manera de hacerlo es siendo muy, muy ordenado. Como que uno ve los proyectos culturales que fracasan, muchas veces es simplemente por falta de orden, como que no hay como esa seriedad en llevar las cuentas, en fin, en que eso sí pagar. En pagar, exacto, sí. Se suele no pagar mucho. Se suele no pagar y se suele no cobrar. Se suele no cobrar. También. Cosas que nunca entenderemos. Suelen no cobrar. Sí, yo todavía nunca he entendido por qué, sí, por qué sucede, pero pues es así, pueden pasar años seguro, y seguro hay cosas que no hemos pagado hasta el día de hoy, desde el 2019. ¿Y tú qué echarías? Yo echaría un teléfono celular con muy buena conexión a internet, con un Instagram muy bueno, que es lo que tenemos, que creo que es lo que hace que se cree este personaje que se llama Matorral, que es el que vive ahí, vive ahí, se comunica a través de las redes sociales y es como su voz, y es como la única forma de comunicarse, y es también la forma en que muchas personas que no viven acá y que nunca van a poder venir seguramente, pueden llegar a nosotros y nosotros a ellos. Entonces como que ahí se conectan, hay como unas conexiones muy chéveres que atraviesan lo digital y que son como unas barreras ahí que no se rompen de ninguna manera. Ustedes insisten mucho en redes sociales, de vez en cuando en sus publicaciones, como, hey, miren que aquí sí trabajan seres humanos, ¿no? Porque entonces, claro, uno dice, libro, ¿y esto qué es, no? Sí. ¿Cómo lo siente la gente? ¿Cómo lo siente usted la gente en redes sociales? ¿Y cómo han construido esa personalidad? Habría que preguntarle a la gente cómo nos siente en las redes, pero lo que nosotros tratamos de hacer es, pues sí, exactamente lo que tú dices, como que de tantos libros que se publican, pues de vez en cuando mostrar como a los seres humanos que trabajan allá. Sí. Pues es chévere. Aunque también la razón de poner tantos libros, pues es otra de las cosas que echaríamos en la maleta, y es pues el catálogo. Claro, ¿no? Sí. Cuéntenme un poco de esa construcción. Pues digamos que ha sido construido muy como, pues según nuestro criterio personal y nuestros gustos y nuestros prejuicios. Sí, seguramente hay muchas cosas buenas que también no incluimos porque así como que de tajo no nos gustan. Pero pues eso no sé, siento que el catálogo mismo de la librería como que tiene cierta personalidad. Entonces pues obviamente
pues yo estudié filosofía, entonces como que por el lado como de las ciencias sociales más o menos como que pude armar un catálogo chévere y que tuviera sentido y sobre todo que fuera pertinente. Me parece que lo importante, digamos, de una librería en estas épocas es como la pertinencia del catálogo con lo que se vive en el mundo. O sea, haces conexiones entre lo que ves alrededor y lo que ofreces a tus visitantes. Sí, claro. Una librería no puede estar separada de su contexto de ninguna manera. O sea, hace parte de la ciudad, hace parte del mundo, hace parte de una sociedad y tiene que estar como nutriéndose también a través de eso. Por eso los visitantes, los lectores que llegan, los compradores de libros, también nos nutren a nosotros, porque también aprendemos mucho de ahí. Ustedes tienen visitantes muy conversadores, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo una vez que fui y necesitaba hablar con ustedes y me quedé como media hora o algo así esperando, porque realmente este visitante, y lo he visto en varias ocasiones, quiere hablar con ustedes. ¿Cómo se construyen esos diálogos a partir de esa propuesta de libros y de rutas que hablan con lo que ocurre en el mundo? Pues digamos que hay clientes de la librería que son pues lectores muy voraces, ¿no? Entonces, pues siempre como que una conversación con cualquiera de estas personas es como una gran oportunidad para aprender, como que siempre que alguien nos habla de un libro que no conocemos o que no hemos leído, pues nosotros tratamos de sacarle más información, ¿no? Nos preguntan un libro que en la vida hemos escuchado, entonces de una le decimos, oye, ¿y ese libro qué es? Okay. ¿De qué trata ese libro? Entonces ahí vienen como esas conversaciones en las cuales uno aprende pues un montón. Sí, también funciona muy bien el trato personal, ¿no? Como el hecho de que casi siempre estemos Andrés y yo, y pues que sí, desde el 2019 estamos prácticamente ahí todos los días, pues genera vínculos con las personas que van frecuentemente. Entonces también personas como la que encontraste aquel día, pues es una persona que conocemos desde el 2019, por lo tanto se han creado ya unos vínculos larguísimos de hablar, pues, en últimas. De amistad, sí. casi, sí. Pues sí. Hay un editor que fue a visitarlos, que es Víctor Malumián de Godot, se paró en la estantería y se quedó mirando un rato, y se quedó más tiempo. Y entonces después cuando salimos me dijo, uno sabe cuando hay una librería independiente, cuando coges el primer libro y no es como el que viste en la anterior, ni en la anterior, en la anterior. Ves el segundo y tampoco es como el que ves en la anterior, en la anterior, en la anterior. Y ya cuando llegas al quinto y te sorprende el orden en el que lo ponen y los títulos, sabes que estás con una mirada distinta, una mirada que propone. Entonces siempre me dio mucha curiosidad eso que me dijo Víctor, porque es como no responder, o sea, responder desde las preocupaciones de la sociedad, pero no desde lo que se dice que debes leer en la sociedad. Entonces, eso me gustó mucho y no sé ustedes cómo logran en el Excel ofrecer cosas que dicen que no se venden y cosas que se venden, ¿no? Que es como el gran problema de las librerías y es a veces querer poner como el bestseller siempre porque es lo que te va a dar los números. Sí, pues digamos que nosotros nos iría mal si pusiéramos el bestseller en nuestras mesas, porque pues ya hay muchas librerías, sobre todo las librerías así como de cadena y como de grandes superficies que son las que ponen esos bestsellers y se los venden, digamos, a todo el país. O sea, no habría compradores para que llegaran por esos libros a nuestra librería. Precisamente uno trata de destacarse poniendo otras cosas. Y pues en esas otras cosas que pone uno, digamos que el criterio sí es muy, muy personal, es como qué cree uno que le puede interesar a la gente, ¿sí? Sí, y también porque uno va conociendo a su público, también uno va entendiendo cuáles son las afinidades con ese público, que se llevan más, que llevan menos, entonces pues a partir de ahí también como que surge una selección, pues puede que no, pues pueda sí o no. Es muy arbitrario también pensar que es de una manera u otra, pero vamos como aprendiendo también cómo a leer nuestro público. Sí, es muy arbitrario, muy intuitivo, muy azaroso también. Así funciona el 99% de esa porque azaroso, ese tipo de palabras siempre me llaman la atención. Azaroso, no dormir, serio pero no serio. No, azaroso en cuanto a que depende del azar a veces. Entonces nosotros muchas veces antes como que veíamos
no sé, el nombre de un autor que no conocíamos y era como un nombre muy raro. Sí. Y era como, uy, no, esto tiene que estar acá. Debe ser buenísimo. Simplemente porque su nombre era muy raro, Sí. y era como de un país que uno no conoce muy bien. Sí, pero si alguien lo trajo a Colombia, si alguien se los Sí. ofreció, si ya hay una curaduría previa, pues Claro. algo tiene. Claro, por alguna exacto, razón alguien lo algo publicó tiene. además, ¿no? Sí, sí, O sea, exacto. Sí, sí. esa es la importancia como de cuidar siempre la calidad en la cadena, Ujú. ¿no? Como si escoges una buena librería, vas bien, pero si la librería escoge unos buenos distribuidores, pues vas bien, y si además los distribuidores escogen unas buenas editoriales, pues aún mejor, ¿no? Ya hay Claro. como toda una serie de criterios acumulados en el libro. Claro. Así es. Hoy decidimos no subirnos en un taxi e irnos caminando a conocer Matorral. Estamos con Andrés Archila y César Hernández, quienes han propuesto una librería que conversa con las preocupaciones de la sociedad en dos miradas. Una, en la construcción de un espacio físico, que es un espacio donde quieres estar, quieres conversar, y por el otro el espacio virtual, que es donde les permitió de alguna forma en la pandemia sacarla del estadio y que después todos estos lectores que podían hacerlo fueran a visitarlos, o incluso que se volviera una parada obligatoria para quienes visitaban Bogotá y les interesaban los libros. Hemos hablado mucho del espacio físico y me encantaría que le pudiéramos decir a las personas cómo es. Primero, dónde está en Bogotá, pero además, ¿qué tiene de especial? Yo dije que me gustaban los árboles, pero creo que no es suficiente. Ya, la librería está en un barrio clásico de Bogotá, que es La Soledad, queda en la carrera 19, número 3655, aquí en Bogotá. Queda en una casa típica del barrio, como estilo inglesa, es una casa patrimonio de un arquitecto famoso que es Bengoechea, que fue alcalde de Bogotá, el bogotazo que tiene ese edificio ahí al frente de la Luis Ángel Arango. Bueno, es una casa así como espectacular, y en la parte de atrás tiene un patio hermoso que tiene un árbol de feijoa, tiene un árbol de umbreo y tiene un romero gigante que está pegado a la fachada de la nueva sede de Matorral, que es como un domo que es como hace parte como de la casa. Está en la parte de atrás, ¿no? Desde la calle no se va a ver nada. Si tú pasas por enfrente de la casa no vas a ver Matorral, sino que vas a ver una cervecería que se llama Diosa, y nosotros estamos detrás de Diosa. Sí, que mucha gente llega y nos dice, uy, no, pero no vi nada, no, es que no se ve desde la calle. Y cerveza. Y Y cerveza salí corriendo. Ajá. O entré. se quedó ahí. Sí, exacto. Es muy lindo porque uno atraviesa la cervecería, a veces se coge una cerveza, a veces no, sigue y llega como a ese domo que rompe un poco con la arquitectura, pero que también te propone algo distinto, y es un domo porque está como todo de vidrio y uno lo ve y es muy bonito. Y entras y ¿qué vemos ahí? O sea, ¿cómo está organizada la librería? La parte, cuéntenos ahí un poco de eso. Sí, ahí dentro ya está, pues digamos, dividido, tiene 2 pisos, y tiene un piso de literatura, dedicado exclusivamente a literatura, de libros ilustrados para niños, y en el segundo piso ciencias sociales y poesía, libros de divulgación científica y muchas otras cosas. Bueno, una última pregunta, porque creo que es importante seguir diciendo que estos viajes son colectivos y son los clubes de lectura que ustedes organizaron con Vestigio. ¿Cómo surgió esa alianza y por qué es importante seguir haciendo alianzas? No solo entre colegas de la universidad, con chicas en la cervecería, sino también con editores independientes. Con Diego Vestigio y con Rodrigo Bastidas, primero hicimos fue un cineclub, club de Horrorama se llamaba, con un autor de ellos que quería mostrar películas pues horripilantes, de gore y cosas desagradables, y el único espacio que se lo permitió pues fue obviamente. Entonces como que empezamos desde ahí como a generar, nosotros tenemos unos vínculos muy estrechos con los editores independientes, sobre todo Bogotá, con muchos pues, que también nos ayudaron mucho a entender el mundo de las librerías y de las editoriales.
Y fue con ellos también como que empezamos a hacer un club de lectura de literatura extraña, y después hicimos otro con Edgar Blanco de editoriales independientes, y así hemos como tenido varios clubes de lectura, uno de literatura japonesa, otro de autoras latinoamericanas. Entonces como que se ha ido nutriendo también con esos otros miembros, digamos, externos del equipo de Matorral. Bueno, muy brevemente entonces, recomendaciones finales de viaje, cómo los pueden encontrar en redes sociales y si quieren repetir la dirección, genial. En redes sociales estamos como matorral.librería, en Instagram y en Facebook. En Teusaquillo, en La Soledad, está nuestra sede física en Bogotá, en la carrera 19, número 3655, y en Tabio, adentro del restaurante Mirris, muy cerca a la plaza de Tabio. Bueno, Andrés, César, gracias por acompañarnos hoy, sobre todo gracias por trazar caminos posibles. Se puede un día decir, no hagamos un taxi, mejor hagamos un espacio para conversar sobre la sociedad. Así es, muchas gracias María Elvira, muchísimas gracias. Bueno, y ustedes quienes nos acompañan en este viaje, recuerden que el recorrido siempre termina un libro, ojalá un libro en Matorral. Y bueno, podemos vernos allá y dejarnos seducir por estas recomendaciones del equipo librero, de Andrés, de César. Y también podemos seguir conversando en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y en Instagram. Nos vemos en un próximo recorrido, en otro camino posible, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.